¿Quién no ha mirado alguna vez la etiqueta de la ropa y se ha puesto a pensar por qué esa camiseta ha viajado miles de kilómetros hasta nuestro armario? Pues esa pregunta tan simple, tan cotidiana, es la puerta de entrada a uno de los grandes motores de la economía mundial, el comercio internacional. Todo empieza aquí mismo, con una etiqueta hecho en Bangladesh. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede ser que este país, uno de los más pobres del planeta, se haya convertido en un gigante mundial de la confección? Para encontrar la respuesta, vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo y desentrañar las ideas que han ido dando forma a nuestro mundo. Pues bien, hace unos cuantos siglos, la idea de que todo el mundo podía salir ganando con el comercio era, de ciencia ficción. La mentalidad era completamente diferente y se basaba en una regla muy, muy simple. Para que yo gane, alguien tiene que perder. Y esa forma de pensar tenía un nombre: mercantilismo. La lógica era, la verdad, bastante directa. La riqueza de un país se medía por una cosa: su oro y su plata. Punto. ¿Y cómo se acumulaba más tesoro? Pues vendiendo todo lo posible a los demás, o sea, exportando, y comprando lo mínimo indispensable, o sea, importando. El objetivo final era amasar metales preciosos, costase lo que costase. Mirad, esta cita de Thomas Moon de 1630 lo clava, lo resume a la perfección. Aquí no se hablaba de cooperación ni de beneficios mutuos. ¡Qué va! Esto era una competición a cara de perro por el oro. La regla era clarísima: vende más de lo que compras. Y se acabó. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entenderlo todo: el juego de suma cero. Para los mercantilistas, la economía mundial era como una tarta de tamaño fijo. Si un país se llevaba un trozo más grande, era sí o sí porque se lo estaba quitando a otro. Un ganador, un perdedor. No había más. Y ojo, que esta idea dominó el mundo durante siglos, hasta que de repente llegó la revolución. Nos vamos a finales del siglo XVIII. Un filósofo escocés está a punto de ponerlo todo patas arriba. Va a proponer una idea que en su momento sonó a locura: que el comercio no tenía por qué ser una guerra, que podía ser una oportunidad para que todo el mundo prosperara. Hablamos, claro, de Adam Smith. En su famosísima obra La riqueza de las naciones, básicamente hizo trizas el mercantilismo. Su argumento era que los gobiernos debían quitar las manos de en medio, que la mano invisible del mercado ya se encargaría de poner orden. ¿Y cuál era el quid de la cuestión? Pues que cada país debía olvidarse de contar monedas de oro y centrarse en una sola cosa: hacer aquello en lo que sencillamente era el mejor. Y aquí es donde entra el concepto de ventaja absoluta. La verdad es que la idea es súper intuitiva. A ver, si Inglaterra es una máquina haciendo textiles y Francia es la reina del vino, ¿qué sentido tiene que Inglaterra se ponga a hacer un vino malucho o que Francia fabrique telas carísimas? Lo que dijo Smith fue: señores, que cada uno se especialice en lo suyo, en lo que tiene ventaja absoluta, y luego que intercambien. Y así, ¡zas!, ambos salen ganando. La idea de Smith era genial, no cabe duda. Pero dejaba una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy, muy importante, una que ponía un poco en jaque su lógica y que, claro, necesitaba una respuesta todavía más brillante. Y la gran pregunta era esta: vale, ¿y qué pasa si un país es mejor produciendo absolutamente todo? ¿Debería ese país, el superpaís, pasar de comerciar con los demás? Pues, sorprendentemente, la respuesta es un no rotundo. Y quien nos dio esa respuesta fue otro genio, el economista David Ricardo, con su teoría de la ventaja comparativa. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginemos dos países, Ghana y Corea del Sur. Si miramos la tabla, vemos que Ghana es capaz de producir más cacao y más arroz que Corea del Sur. O sea, tiene ventaja absoluta en todo. Vale. Si no comercian y cada uno usa la mitad de sus recursos para cada cosa, tenemos que Ghana produce 10 de cacao y 7,5 de arroz, y Corea del Sur 2,5 de cacao y 5 de arroz. Si sumamos todo, la producción mundial es de 12,5 de cacao y 12,5 de arroz. Importante, hay que quedarse con estos números en la cabeza. Pero aquí, justo aquí, es donde entra la genialidad de Ricardo. La pregunta clave no es en qué eres mejor, sino en qué eres relativamente mejor. Fijaos, Ghana es 4 veces más productiva en cacao, pero solo 1,5 veces en arroz. Por tanto, su ventaja comparativa está en el cacao. Corea del Sur, aunque es peor en todo, es, menos mal haciendo arroz. ¿Y qué pasa si se especializan? Ghana le mete un poco más de caña al cacao y Corea del Sur se olvida de todo y se dedica solo al arroz. ¿El resultado? Mirad la producción total. El mundo ahora tiene 15 de cacao y 13,75 de arroz, más de las dos cosas, simplemente por reorganizarse. Y ahora viene el truco de magia final. Ghana le vende 4 toneladas de cacao a Corea del Sur, a cambio de 4 toneladas de arroz. ¿Y qué pasa? Pues que Ghana acaba con más cacao y más arroz de los que tenía al principio. Y Corea del Sur también. Los dos países, incluso el que en teoría era peor en todo, salen ganando.
Esto es la ventaja comparativa, y es la prueba de que el comercio no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Todos pueden ganar. Vale, las ideas de Smith y Ricardo fueron la base de todo, pero, claro, el mundo siguió girando. No explicaban del todo por qué países muy parecidos comercian tanto entre ellos, o por qué en algunas industrias parece que solo hay sitio para 2 o 3 gigantes. El mundo se hizo más complejo y para entenderlo hacían falta nuevas herramientas, nuevas teorías. Así que durante todo el siglo XX, los economistas fueron añadiendo más piezas a este puzzle. Se dieron cuenta de que no solo se trataba de ser más o menos eficiente, también importaba qué recursos tenía cada país. Y luego, en los años 70, llegó una idea que lo cambió todo otra vez: las economías de escala. Y esta idea de las economías de escala es clave. Lo que nos dice la llamada nueva teoría del comercio es que hay industrias, como la aeroespacial, por ejemplo, donde los costes para empezar son tan bestias que en todo el mundo solo hay hueco para unas pocas empresas. Y claro, el que llega primero, el que da el primer golpe, consigue una ventaja que es casi imposible de remontar. El ejemplo del libro es la industria de los aviones comerciales. A ver, desarrollar un cacharro como el Airbus A380 costó más de 14.000 millones de dólares. Para que esos números salgan, tienes que vender aviones como churros. Esto crea una barrera de entrada brutal, porque el mercado mundial no da para tantos competidores. Por eso, al final, empresas como Boeing y Airbus, que fueron las pioneras, son las que se reparten prácticamente todo el pastel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El éxito de un país depende solo de la ventaja comparativa o de llegar el primero? Pues llegó otro economista, Michael Porter, y dijo, un momento, que la cosa es mucho más compleja. No es un solo factor, es todo un sistema. La gran idea de Porter es que la ventaja competitiva de una nación no sale de la nada. No es una sola cosa. Es el resultado de cómo interactúan un montón de fuerzas dentro de ese país, fuerzas que se alimentan y se refuerzan unas a otras. Y a este modelo lo llamó el diamante de la ventaja nacional. Este diamante tiene 4 puntas, 4 claves. La primera, los factores de producción, sobre todo los avanzados, como tener gente muy cualificada o buenas infraestructuras. La segunda, que en tu propio país haya clientes exigentes que te obliguen a mejorar, como pasó en Japón con las cámaras de fotos. Tercera, tener cerca una red de proveedores y de industrias de apoyo que también sean punteras, como la maquinaria textil en Alemania. Y la cuarta, una competencia interna feroz, que obliga a las empresas a espabilar y a ser las mejores para poder competir fuera. Y con todo esto en la cabeza, volvemos al principio, al punto de partida. Hemos hecho un viaje desde una simple etiqueta a toda una red de teorías económicas que se han construido durante siglos. Y ahora sí, creo que ya podemos intentar responder a la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué hecho en Bangladesh? Pues como hemos visto, no hay una única respuesta mágica. Es una mezcla de todo. Por un lado, tienen una ventaja comparativa clarísima en costes laborales, eso es innegable. Por otro, su dotación de factores. Es decir, tienen una cantidad enorme de mano de obra disponible. Y si pensamos en el diamante de Porter, han conseguido crear toda una red de industrias locales de apoyo que les hacen ser muy eficientes. Y por si fuera poco, para muchas empresas occidentales es una alternativa estratégica clave para no depender solo de China. Y lo más importante de todo esto es que estas teorías no son solo cosa de libros de texto, tienen un impacto real, un impacto gigantesco en la vida de la gente. Para un país como Bangladesh, la industria textil significa 2,5 millones de puestos de trabajo, la mayoría para mujeres, que a menudo tienen pocas alternativas. Es literalmente una vía de escape de la pobreza. Esto es el comercio internacional en acción. Así que la próxima vez que alguien se encuentre con una de esas etiquetas, ya sabrá que detrás no hay solo una camiseta. Hay siglos de pensamiento económico, hay una red global complejísima. Y claro, esto nos deja con una pregunta abierta, una pregunta para el futuro. En un mundo que cada vez es más de código, de datos, de servicios, ¿cómo será la próxima etiqueta hecho en? ¿Dónde se fabricarán los productos del mañana? Y sobre todo, ¿qué nuevas teorías necesitaremos para entender ese nuevo mundo?